a Dios y a nuestro pastor que me dan la oportunidad en esta tarde de poder compartirles la palabra. Y me gustaría que pudiéramos iniciar, si me ayuda a hacer una oración. Y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo para que sea Él quien nos hable y nos instruya a través de su palabra. Amén. Señor, yo quiero darte gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, tu misericordia, por permitirme estar aquí, mi Dios. Yo te pido que tú nos ayudes, que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos también que están conectados para escuchar este mensaje, Señor, y que seas tú quien nos hable y nos confrontes también a través de tu palabra, mi Dios. Sabemos que es un culto de oración y yo sé que hay mucho de lo cual tenemos que seguir aprendiendo, que está escrito en tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, amén. Perdónenme, pero esto sí estoy un poquito nerviosa, pero le comentaba que me siento bendecida por esta oportunidad que me dan para compartirle este mensaje. Créame que aunque nosotros muchas veces ya hemos escuchado, ¿verdad?, de la oración e inclusive podemos decir que sabemos mucho de la oración, pero cuando nuestro pastor me llamaba, así instantáneamente venía a mi mente el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, pues oré y le dije, Señor, tú dime qué quieres enseñarnos en esta tarde. Y bueno, nosotros sabemos mucho, hemos tenido mucha enseñanza de la oración, pero yo quiero en esta tarde desmenuzar un pasaje de la Biblia y que al desmenuzar este pasaje nosotros podamos autoevaluarnos y darnos cuenta si realmente sabemos orar. Amén. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Será que para algunos la oración es como un extintor? ¿Sí sabe usted qué es un extintor? Son estas partes rojas que encontramos y nos ayudan en situaciones de emergencia para poder apagar fuegos. Entonces, ¿será que la oración para algunos puede ser como un extintor? Y usted me puede decir, hermana Say, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las personas solo lo usan en caso de emergencia. Amén. Y hoy yo quiero compartirle que la oración no solamente es decir palabras, sino la oración es algo más todavía. La oración es una relación que nosotros debemos tener con Dios. Amén. Y hoy quiero mostrarles a través del siguiente texto que está en Lucas 11 y vamos a leer del 1 al 4. Y esta versión que yo le voy a leer es la palabra de Dios para todos. Y mire lo que dice este título. Jesús enseña a orar. Y yo le puse por nombre a este tema, aprendiendo a orar. Usted sabe que cuando hay un maestro y está enseñando, ¿qué es lo que entonces el alumno está haciendo? Está aprendiendo. Entonces, si aquí en la palabra Jesús nos está enseñando a orar, hoy en esta tarde nosotros vamos o estamos aprendiendo a orar. Amén. Acuérdese que la palabra es grande y nunca dejamos de aprender. Cada día estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces, hoy el Señor también quiere enseñarnos algo en su palabra. Y dice el versículo 1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus seguidores le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus seguidores. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan así, Padre, que siempre se dé honra a tu santo nombre, venga tu reino, danos hoy alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos han hecho mal. Amén. Pero esta misma porción de la Biblia la encontramos en Mateo 6, del 5 al 15. Pero lo vamos a ir viendo y desmenuzando cada versículo y quiero que pongamos atención a ciertas palabras. En el versículo 5, fíjese lo que dice, y el título dice lo mismo. En la versión de Reina Valera, el título dice Jesús y la oración. Y yo le estoy citando también en otras versiones, que es Palabra de Dios para Todos, vuelve a decir, Jesús enseña a orar. Amén. Y mire lo que dice, y cuando ores, no seas
como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Y yo estoy enmarcando la palabra hipócritas, porque aquí nos está diciendo y nos está enseñando el Señor Jesús que cuando oremos no seamos como los hipócritas. Y usted en algún momento se ha preguntado, ¿y qué es un hipócrita? Mire, yo ahí le estoy poniendo la palabra y usted en su pantalla puede ver el numeral. Investigando en muchos diccionarios bíblicos, yo le quise citar algunos significados. Y uno de ellos dice, hipócrita es actor bajo un carácter asumido, o sea, un actor en escenario. Usted sabe que cuando una persona está en escena, le dan un papel, está actuando. Puede ser tal vez un personaje que ni siquiera es su personalidad. Amén. Entonces, una de las definiciones de hipócrita es actor en escenario. Otra es simulador, es decir, persona embustera, una persona falsa. Y otro significado es aparentar ser, mostrar en lo superficial. Entonces, yo sé que a lo mejor la palabra hipócrita puede sonar un poquito fuerte, ¿verdad? Pero ¿será que en algunas ocasiones, hermanos, hemos aparentado a lo mejor cuando se ha hecho una oración en público y de repente podemos mostrarnos falsos? Esa es una respuesta que solo usted y yo la sabemos. Pero aquí lo que el Señor Jesús nos está diciendo y lo que Él nos quiere enseñar es que no seamos hipócritas. Muchas veces hay personas que solo quieren ser vistas y pueden hacer oraciones en público y muchos pueden decir, ha sido una oración extraordinaria, pero esa misma persona tal vez al bajarse de un púlpito y al llegar a su casa, con esa misma boca con la que a lo mejor levantó una oración, ¿sabe qué pudo haber pasado? Llega y con esos mismos labios pudo haber insultado u ofendido a su familia, a su esposa, a sus hijos. Entonces dígame usted, ¿qué pasó con esa persona? Entonces nada más actuó, o fue una persona falsa, o se mostró a lo mejor una persona en hipocresía. Entonces algo que el Señor quiere que aprendamos es que no seamos así, hermanos, no seamos personas falsas y no aparentemos ser algo que tal vez a veces no lo somos. Amén. Ahora, el versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Se da cuenta? Es lo opuesto a lo que acabamos de leer. A lo mejor muchos prefieren lo público y ser vistos en lo público, pero ¿sabe qué es lo que el Señor anhela? Que nosotros podamos entrar a nuestra habitación, cerrar nuestra puerta y dice que nuestro Padre que está en secreto, Él ve lo que sucede en secreto y Él escucha nuestra oración en lo secreto y Él dice, será recompensado y recibiremos esa recompensa en público. Pero ojo, no tampoco usemos la oración y decir, sí, voy a orar en lo secreto porque quiero un beneficio. No, si realmente nosotros vamos a orar es porque queremos tener esa verdadera relación con Dios. Amén. Ahora, el versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y usted, hermano, yo le quiero preguntar, ¿qué son vanas repeticiones? A lo mejor lo escuchamos y lo escuchamos, pero ¿realmente sabemos qué significa vanas repeticiones? Y ahí en su pantalla usted va a ver la palabra vanas repeticiones, el numeral, y mire lo que yo encontré. Dice que vanas repeticiones es repetir siempre lo mismo. Fíjese esto, frases carentes de significado y mecánicamente repetidas. Entonces, cuando nosotros oramos, ¿será que hemos caído en esto? A lo mejor en que nuestra oración es repetir y repetir siempre lo mismo. A lo mejor ya nada más estamos diciendo frases mecánicamente repetidas. Eso es vanas repeticiones, repetir siempre lo mismo.
Y si nosotros estamos acercándonos a nuestro Padre, teniendo una relación con Él, orando y hablando, veámoslo en lo literal, un padre biológico, al menos mi papá, cuando yo lo veo, yo no platico siempre lo mismo ni le repito la misma frase, ¿verdad? Porque siempre hay algo que quiero contarle a mi papá o hay algo en lo cual tenemos que platicar. De la misma manera con nuestro Señor. Entonces, evitemos que cuando estemos en oración o oremos a nuestro Dios, evitemos esas vanas repeticiones. Amén. Y el versículo 8 dice: no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, hermanos, nuestro Padre, mucho antes de que nosotros podamos hasta abrir nuestra boca y pedir algo, el Señor ya sabe de lo que tenemos necesidad. Entonces, acerquémonos con confianza y digámosle, y Él es nuestro Padre y está ahí para escucharnos también. Amén. Acuérdese que nosotros no necesitamos aparentar nada con Dios. Es más, nosotros no tenemos que impresionar a Dios. Dios lo sabe todo, hermanos. Aquí la Biblia dice que mucho antes de que nosotros podamos pedir algo, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. Usted tiene una necesidad, yo tengo una necesidad, el Señor ya la conoce. Entonces, cuando usted ore, hágalo de una manera genuina. No trate de impresionar a Dios, no trate de aparentar ser nada, porque lo único que Dios quiere es que seamos personas humildes, honestas, ahí donde solamente estamos Él y nosotros. Amén. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y aquí viene una parte, todo es interesante, pero quiero que pongamos atención en esto. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, ¿usted sabe a qué se refiere esa parte, hermanos? Nosotros sabemos que Dios es santo. Eso ya lo sabemos y no tenemos ninguna duda. Pero el decir santificado sea tu nombre, hay algo más todavía. Y yo quiero, lo va a ver en su pantalla, el numeral. Y santificado se refiere, y ponga usted atención, del creyente que se aparta de aquellas cosas que deshonran a Dios y su evangelio. La santidad o la santificación, escuche esto, hermano, no es un logro. No es decir, lo logré hoy, me porté bien. Eso no es. Aquí dice, la santidad o santificación no es un logro, sino el estado al que Dios en su gracia llama a los pecadores, o sea, a usted y a mí, y en el que comienza un curso como cristianos. Amén. Entonces, yo estuve investigando otras versiones, no lo va a ver ahí, pero por ejemplo, esta misma versículo 9, cuando dice, santificado sea tu nombre, en la versión Kadosh dice, sea guardado tu nombre. Y en la palabra de Dios para todos dice, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Entonces, ¿qué quiere decir santificado sea tu nombre? Hermanos, que a través de nuestra vida sea santificado el nombre de nuestro Dios. Que a través de nuestros actos, que a través de nuestras acciones se dé honra al nombre de Dios. Porque a lo mejor yo puedo solamente leerlo o decirlo, santificado sea tu nombre, pero mi vida no está demostrando realmente y no le está dando honra al nombre de Dios. A lo mejor mis acciones no están dando honra al nombre de Dios. Entonces, se da cuenta que cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre es algo más. Entonces, quiere decir que a través de mi vida se ha santificado el nombre de Dios. Amén. Versículo 10. Venga tu reino, punto. Esta es una parte. Y otra dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Son dos partes que voy a separar y la primera dice, venga tu reino. Y yo quiero preguntarle, hermanos, ¿qué es venga tu reino?
Y de verdad que me puse a leer los diccionarios, a investigar. Y de todo lo que estuve investigando, yo quiero citarle lo siguiente. Usted va a ver el numeral para que usted también lo pueda investigar en su casa y pueda seguir abundando en este tema. ¿Qué es venga tu reino? Y mire lo que encontré, específicamente reino, que no es decirle venga tu reino y querer que algo descienda en este momento. No se trata de eso. Vea a lo que se refiere. Por lo que respecta al presente, o sea, a nuestro ahora, el hecho de que alguien pertenezca al reino de Dios no se evidencia en la observancia puntillosa de ordenanzas que son externas y materiales, sino, y fíjese esta parte, sino en cosas más profundas del corazón, que son espirituales y esenciales. Y aquí dice, esto es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí lo vamos a ver en Romanos 14, 17. Cuando yo digo, venga tu reino, entonces usted ya sabe que está diciendo, venga justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Y veamos qué dice Romanos 14, 17. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en esta versión de Palabra de Dios para Todos dice, el reino de Dios, en el reino de Dios, lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Y como le dije que íbamos a estar desmenuzando este pasaje, yo quiero mencionarle y darle esos significados de qué es justicia cuando estamos hablando de justicia, qué es paz y qué es gozo en el Espíritu. Amén. Justicia, usted va a ver en su pantalla el numeral, y yo cité 3 significados. Y dice que justicia es justificación, también es lo que es recto o justo o bueno, rectitud, integridad, justicia, buenas obras. Pero mire lo que dice en otra definición. Habla de su justicia manifestada en la muerte de Cristo, que es suficiente para mostrar a los hombres que Dios ni es indiferente ante el pecado, ni lo considera de manera ligera. Entonces, justicia también se refiere, hermanos, a que hubo un precio, hubo un sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, y a través de ese sacrificio usted y yo hemos sido justificados. Amén. Cuando decimos venga tu reino, es venga tu justicia, no solo es que venga, que yo me porte de una manera íntegra, sino también representa la justicia de Cristo, que hemos sido justificados. Amén. Ahora, paz. ¿Qué significa paz? Y usted va a ver el numeral. Y quiere decir, por implicación, prosperidad, paz. Y mire también qué es paz. Relaciones armónicas entre personas. ¿Qué tal van las relaciones con la gente que lo rodea? Paz también es ausencia de agresión. ¿Cómo están las cosas en su casa ahora, hermano? Con su esposa, con su esposo, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos. ¿Está abundando la agresión en su casa? Entonces déjeme decirle que hay ausencia de paz. Y mire qué hermoso es y qué bendición es cuando estamos en paz. De verdad es una sensación tan grata, tan bonita, que usted pueda sentirse en paz con su familia, con la gente que lo rodea. Y también otra definición de paz es las relaciones armónicas entre Dios y el hombre, conseguidas mediante el Evangelio. Entonces, si yo estoy haciendo la oración y le digo, Señor, venga tu reino, también estoy diciendo, venga, que venga esa paz con Dios, pero también esa paz con la gente que me rodea,
que venga esa paz en su familia, que venga esa paz en su matrimonio, esa paz con sus hijos, en el lugar que donde usted se encuentra, aún en su trabajo, que haya esa paz, porque paz es eso, relaciones armónicas entre personas, amén. Y gozo, esa es la tercera parte de lo que leímos de venga tu reino. Gozo es alegría, gozo, gozoso, y me llamó mucho la atención esto que le voy a leer, que viene en los diccionarios. El gozo es asociado con la vida. Las experiencias dolorosas preparan para el gozo. Y yo sé y reconozco que no es fácil decir esto, no es cualquier cosa decirle eso, ¿verdad? El que sabemos que las experiencias dolorosas preparan para el gozo y agrandan la capacidad de sentirlo. Y otra definición de gozo dice, otras fuentes de gozo son la fe, la esperanza. Amén. Pero yo quiero que me acompañe a este pasaje de la Biblia que está en Romanos 5, vamos a leer del 1 al 5, y en este texto encontramos las tres partes de lo que representa el reino de Dios. Y dice, justificados pues, aquí lo está mencionando, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, y aquí está, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué produce? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y este mismo pasaje quiero leérselo en Palabra de Dios para Todos. Y dice, así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz, aquí lo está mencionando, hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído el generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero mire, dice, pero hay más, hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos, escuche esto hermano, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, mire usted, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Hermano, yo le quiero reiterar esta parte. Tenemos que sentirnos felices aun cuando estemos pasando sufrimientos, porque ¿sabe qué? Esos sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Y tenemos realmente que aplicar esto que nos está enseñando su palabra. Amén. Otro texto que está en Santiago 1:2, del 2 al 4. Se lo voy a leer en dos versiones. La Reina Valera dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y sigue diciendo, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero quiero leérselo en Palabra de Dios para Todos, que dice, hermanos míos, y nos está hablando a usted y a mí, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Y de verdad, hermanos, se lo digo de corazón, yo sé que no es cualquier cosa decirle esto, porque probablemente muchos de nuestros hermanos han pasado situaciones complicadas, aún pérdidas de familiares, de personas amadas. Pero cuando yo vengo y leo esto que dice, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Amén. Dice, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar
la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Entonces, aquí ya nos está hablando de una madurez. Y la madurez, hermanos, no está relacionado con la edad. Porque puede haber personas que tienen 40, 50 años y usted conoce personas de esa edad, pero que son inmaduras todavía. Yo sí. De repente hasta personas ya que tienen una edad suficiente, ¿verdad? Podemos ver que de repente hasta ya se hacen como niños. Entonces la madurez no se mide por la edad, no porque tengamos 30, 40, 50, nos hace ser maduros. Mire, aquí dice, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¿Sabe también dónde se ve esa madurez en nuestra vida? Que si hay sufrimientos, hay dificultades y nosotros realmente somos pacientes, ahí está hablando de una madurez. Y no que a lo mejor puede venir un problema, un sufrimiento, y sabe que muchos pueden hacer alejarse de Dios. De eso no se trata. Amén. Aquí está diciendo, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Entonces, con estos textos que leímos, venga tu reino es, de acuerdo a lo que vimos en Romanos 14, 17, venga tu reino es justicia de Cristo, paz con el Padre y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted hace esa oración, usted ya va a entender que cuando usted diga, Señor, venga tu reino, es Señor, venga justicia, venga paz y venga gozo en el Espíritu Santo. Amén. Y la otra parte decía, hágase tu voluntad. Yo quiero decirle algo, hermanos. El Señor es soberano. Y usted ya sabe esto, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces de lo que nosotros a lo mejor queremos que se haga, no es la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarle a mis hermanos que tienen hijos, no solo niños, sino ya grandes, jóvenes, adolescentes. ¿Qué sería de su hijo si toda la vida usted le hubiera dicho sí a todo lo que le pidió? Probablemente el hijo podría estar perdido, alejado de Dios, pero yo estoy segura que muchas veces usted tuvo que decir no a ciertas cosas. Usted tuvo que poner límites en algunas ocasiones. ¿Y por qué, hermano? Porque usted ama a su hijo, ama a su hija. De la misma manera, así es el Señor con nosotros. En algunos momentos nosotros podríamos estar pidiendo cosas, pero a lo mejor la voluntad del Señor es no. Y podemos decir, Señor, ¿por qué? Y le voy a responder, porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta. A Dios no hay que cuestionarle, hermano. El Señor es soberano. Entonces, cuando digamos, hágase tu voluntad, estamos aceptando que realmente se haga la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Y yo sé que siempre esa voluntad es porque Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Amén. Continuamos leyendo Mateo 6 y ahora vamos al versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, pan, investigando también, aquí hay dos significados que yo le estoy citando. Dice, metafóricamente, de Cristo como el pan de Dios y de vida. Pero también es los alimentos en general, las cosas necesarias para el mantenimiento de la vida. Amén. Y yo quiero leerle dos textos que citan estos dos significados. Mateo 6:11 se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Cuando nosotros estamos orando a Dios, danos el pan, estamos refiriéndonos a que nos dé el alimento que necesitamos. Y yo estoy segura, hermano, que yo doy gracias a Dios de que hoy usted y yo tuvimos alimento en nuestra mesa. Hoy el Señor puso esa provisión.
Y eso es para darle gracias a nuestro Dios porque hoy nos dio ese pan, nos dio ese alimento. Pero no solo se refiere a ese pan y a ese alimento físico, sino también en Juan 6:35, mire lo que dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, leyendo estos dos textos, el pan no se refiere solo al alimento físico que nutre nuestro cuerpo, sino también se refiere a que tenemos que estarnos alimentando espiritualmente. Amén. Que no solamente es, Señor, dame ese pan, dame ese alimento, pero a lo mejor nos preocupamos tanto y es necesario porque yo sé que nuestro cuerpo necesita alimentarse, pero así como de repente podemos preocuparnos y hasta buscar con desesperación para tener ese alimento, de la misma manera se está preocupando para alimentarse espiritualmente. Y yo quiero citarle algo, un pensamiento que dice, el tener una relación con Dios, hablar con Él, leer su palabra y ponerla, porque acuérdese que no solo es leer o oír la palabra, sino es practicarla, ponerla por obra, nos estamos alimentando espiritualmente. Hermano, de nada me sirve decir que oro si realmente yo no tengo una relación con Dios. Porque sabe que entonces solo serían palabras. Y no hay una verdadera relación con nuestro Padre. Amén. Continuamos leyendo Mateo 6 y vamos a leer el versículo 12. Y se lo voy a leer en 3 versiones. La primera es la Reina Valera y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, perdona el mal que hacemos, porque el día de hoy muchos de nosotros pudimos hacer mal en algo, hermano, en pensamiento, en palabra, en actitud, en algo. Y que cuando usted ore, de verdad digámosle, Señor, perdona el mal que he hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y la Nueva Biblia Hispanoamericana dice, y perdónanos nuestras deudas, y entre paréntesis dice, ofensas, pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, a los que nos ofenden, los que nos hacen mal. Pero ¿sabe qué pasa en algunas situaciones? Que puede ser que en nuestras oraciones nosotros le hemos dicho, Señor, perdóname, perdona mis ofensas, perdona mis pecados, perdona el mal que he hecho día con día, perdóname. Y a lo mejor nada más nos quedamos ahí y no queremos perdonar a los que nos hacen mal. Muchas veces no queremos perdonar al que nos ofende. Muchas veces no queremos perdonar realmente al que ha lastimado nuestro corazón. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas, perdone nuestros pecados, pero hermano, nosotros no queremos perdonar al que nos ofende, perdóneme que se lo diga, pero entonces no sabemos orar. Porque al principio le decían, Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Cuando oren, oren así. Y parte de esa oración, cuando dijo, cuando oren, digan esto. Y parte de esa oración es, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, si hemos llegado a esa gran capacidad de que así como yo le pido al Padre que me perdone, también yo perdono a mi hermano o al que me ofendió. O realmente, hermanos, no queremos como aplicar esa segunda parte de esa oración y entonces estamos siendo lo que leíamos en un inicio. Podríamos estar siendo hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque no queremos perdonar, pero yo sí le pido al Señor que me perdone. Entonces simplemente, ¿sabe qué estamos haciendo? Diciendo frases carentes de significado. Simplemente a lo mejor estamos haciendo oraciones superficiales, como diciendo Dios, bueno, tú me pides que yo te perdone, pero ¿y tú? Entonces,
si realmente nos ha costado esta segunda parte, aún nos queda mucho que aprender para orar entonces. O estamos en ese proceso de aprendizaje para orar a nuestro Dios. Amén. Y el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y yo resalté tentación, que usted va a ver el numeral, y dice, poner a prueba, por implicación adversidad, prueba, tentación. También es examen. Y mire esto, examen es someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Cuando nos ponen en un examen, cuando existe una prueba, realmente es donde se da a conocer nuestra verdadera naturaleza y carácter. Amén. Y ese mismo yo quiero leérselo en dos versiones. Mateo 6:13 en la versión Kadosh. Mire cómo dice: y no nos conduzcas a prueba fuerte. O sea que de repente sí pueden venir pruebas realmente fuertes. Y dice, sino guárdanos salvos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Y mire esta versión del lenguaje actual, Mateo 6:13. Y cuando vengan las pruebas, y cuidado, y quiero que ponga atención, hermano, si usted en este momento se encuentra en una prueba, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y líbranos del mal, líbranos del poder del diablo. Entonces, si estamos en una prueba, vea lo que dice esta versión, no permitas que las pruebas nos aparten de ti. ¿Será que a lo mejor muchos hemos pasado muchas pruebas, pero esa prueba, hermano, lo ha llevado a que usted se aleje y se aparte, como dice su palabra, se esté apartando de Dios? Cuidado. Hay una alerta. Pero para terminar, versículo 14 y 15, mire lo que vuelve a citar nuestro Señor y lo que vuelve a enseñarnos. ¿Qué es lo que vuelve a recalcar? Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o sea, está volviendo a hablar del perdón. Entonces quiere decir que es como una parte que nos puede costar trabajo. Sí. ¿Por qué lo vuelve a reiterar? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero mire lo que dice el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, es una oración que no es nueva, porque inclusive en otros lugares se les puede decir a las personas que lo digan repetitivamente, ¿no? Di 10 veces el Padre Nuestro. Pero realmente, conociéndolo, habíamos entendido a esa profundidad lo que es verdaderamente esa oración. Y es una oración que cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, el Señor Jesús dijo, sí, les enseño. Y cuando oren, digan así. Y es todo lo que acabamos de ver. Entonces, hoy en esta tarde noche, hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos de reconocer nuestra condición y realmente orar como Jesús nos enseña? ¿Qué tan dispuestos? Por eso yo le decía, el tema le puse aprendiendo a orar, porque es autoevaluarnos, porque fuimos desmenuzando y fuimos comprendiendo cada significado. Porque no solo es decir, santificado sea tu nombre, no, es que a través de mi vida yo le dé honra al nombre de Dios, que a través de mi vida su nombre sea santificado. No solo es decir, Señor, tú eres santo. Hay cosas más allá, espirituales. Amén. Y yo hoy le digo, ¿qué tan dispuestos estamos hoy de reconocer nuestra condición? Y realmente entonces orar como Jesús nos enseña. Que si yo digo, Señor, perdona mis ofensas,
Es porque yo también perdono a las personas que ofenden o que me ofenden. Amén. Y yo quiero decirle algo en esta noche, hermano, que reconocer nuestra condición nos hace afortunados. No es sentirnos avergonzados. Yo sé que el pecado avergüenza, pero no es como querer omitir algo que hay en nuestra vida, sino el reconocer mi condición, déjeme decirle, que nos hace afortunados. Y realmente yo estos textos ya no los va a ver en pantalla, pero yo quiero que usted me preste atención. Y quiero leerle Mateo 5, del 1 al 9, ya casi para terminar. Y mire el título y dice, usted investíguelo también en su casa. Mateo 5, del 1 al 9. Aquí dice, Jesús enseña a la gente. O sea que Jesús, hermano, nos sigue enseñando día con día. Y mire lo que dice, versículo 1. Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña, se sentó y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Por eso yo le decía, ¿qué tanto estamos dispuestos para reconocer nuestra necesidad espiritual, nuestra condición? Aquí dice que somos afortunados los que reconocemos esa necesidad, porque el reino de Dios nos pertenece. Amén. Afortunados los que están tristes. Si usted está triste en este momento, hermano, esta palabra es para usted, porque Dios lo consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Fíjese esta parte, afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, no permita que las pruebas que usted pueda estar pasando en este momento lo estén apartando de Dios. No lo permita. No permita que la falta de perdón haga que nuestras oraciones puedan ser superficiales. Y la petición de verdad de oración de hoy es que podamos reconocer nuestra necesidad espiritual. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Volver al inicio, volver a Cristo, volvámonos a Cristo, hermanos. Y yo, este texto de Hebreos 5, 7 al 8, mire lo que dice. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda. Mucha gente en estos días, hermanos, ni siquiera quieren recurrir a nuestro Dios pidiendo ayuda. Cuando aquí nos enseña que el mismo Señor Jesús oró y pidió ayuda, dice, porque Él era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que agradaba a Dios. Y mire esto, a pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Y entonces, ¿quiénes seríamos nosotros como para que en un momento de sufrimiento digamos, no, ya no quiero saber nada? Si el mismo Señor Jesús, siendo hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Cuando hay sufrimientos, es porque hay un aprendizaje para nuestra vida, hermano. Tenemos que entenderlo así. Y realmente tenemos que aprender esa obediencia a nuestro Dios. Amén. Así que usted mismo tiene la respuesta. ¿Será que aún nos falta seguir aprendiendo para orar? Y hemos leído, hay muchos pasajes y mucho le podríamos sacar a esto. Pero hoy el Señor Jesús nos está enseñando realmente cómo quiere que oremos. Y esa es la oración que me gustaría para terminar poder hacer y que hagamos juntos. Hacer esa oración, pero ya hacerla con ese entendimiento y comprender realmente lo que representa cada versículo. Amén. Así que yo voy a pedirle
que si usted está ahí en su casita, con su familia, que si alguno de ustedes está en pruebas, está en sufrimiento, paciencia. Que no desmaye su fe, hermano, de verdad. No permita que esa prueba lo aparte de Dios. No, al contrario, usted tómese y aférrese de esas promesas que están en su palabra. Y hoy hagamos esta oración, comprendiendo lo que representa nuestras vidas. Amén. Y yo le voy a pedir que también ahí en su hogar levante esta oración para poder terminar. Mi Dios, yo quiero darte gracias en esta hora por tu palabra, Señor, por cada enseñanza que tú nos dejas. Y hoy quiero pedirte por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada situación que ellos están pasando, si alguno está en momentos difíciles, yo te pido que tú nos ayudes. Y hoy queremos orar de esta manera como tú nos enseñas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Que a través de nuestra vida, mi Dios, tu nombre sea santificado. Que a través de nuestras acciones nosotros te demos honra, Señor. Y si en algún momento estamos fallando, ten misericordia, Padre. Venga tu reino, Señor, venga tu justicia, venga tu paz, venga tu gozo, Señor, en el Espíritu, mi Dios, que aún en las tribulaciones nosotros nos gozamos, porque nuestra confianza, mi Dios, está puesta en ti. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra, mi Dios. Padre, sabemos que tu voluntad para nuestra vida es buena, agradable y perfecta, Señor, y que tú siempre deseas lo mejor para nosotros. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros, mi Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Que nunca falte esa provisión en nuestra mesa, que nunca falte ese alimento en nuestra casa, en cada uno de mis hermanos, que cada día tú les des ese pan, ese alimento que nutre sus vidas, Señor, pero también que cada día busquemos ese alimento espiritual, Padre, esa relación contigo, alimentarnos cada día de tu palabra, Señor, y ponerla por obra, mi Dios. Te lo pido, Señor, que cada día busquemos ese alimento espiritual para nosotros, mi Dios. Perdona nuestras deudas, perdona el mal que hacemos, perdona nuestras ofensas, Padre. Perdónanos, Señor, ten misericordia, Padre, porque cada día fallamos. Y ayúdanos también, Señor, aún a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Que realmente pongamos por obra esto que está en tu palabra. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Y no nos metas en tentación, Padre. Si alguno de mis hermanos está en una prueba fuerte, Señor, no permitas que esa prueba los aleje de ti, mi Dios, sino que al contrario, Padre, se tomen de ti, de tu palabra, Señor, y su fe no desmaye, Señor. Líbranos del mal, líbranos del maligno, Señor, porque mayor eres tú que está con nosotros, Padre. Guarda cada familia, Señor, cada matrimonio. Guarda tu iglesia, mi Dios. Guárdanos y líbranos de todo mal. Líbranos del maligno, Señor, porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos, Señor. Gracias te damos. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Enséñanos a orar, porque la oración también tiene que ver con esas cosas profundas, espirituales de nuestro corazón también, Señor. Ayúdanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Créame que antes de darle esta enseñanza, yo aprendí muchísimo, muchísimo. Y por eso
le pasé los significados y si usted quiere seguirlos investigando, de verdad vamos a encontrar mucho más de lo cual tenemos que seguir aprendiendo. Amén. Y por último, yo solo quiero darle los anuncios para terminar esta semana. Los invitamos para que hoy puedan conectarse a la oración con nuestro pastor a las 9 de la noche. El día de mañana sábado, esta invitación es para los padres y los niños para que puedan conectarse a las clases de los niños a las 10 de la mañana. En la tarde también aquí va a haber culto de jóvenes a las 5 p.m. con todas las medidas sanitarias. Y el día de mañana lo esperamos para nuestros servicios. Le toca al grupo 3 a las 8 de la mañana y al grupo 2 a las 11 de la mañana. Pues hermanos, sigamos aprendiendo y que Dios le bendiga grandemente. Gracias.